Capítulo 3. La persecución. En los países musulmanes. Persecuciones de judíos y cristianos en Medio Oriente. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras, entonces los entregarán a tribulación, y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24, 5,9. Irak. En el pasado, Saddam Hussein mató a más de 200.000 kurdos, que tienen diferentes orígenes étnicos, árabes, iraquíes, en los que se incluyen muchos grupos cristianos. Recientemente, varios miles de kurdos iraquíes cristianos han huido de su país, bajo la amenaza de los chiitas y sunitas. Irán. Represivo régimen islámico totalitario. Cualquier persona que no sigue el estricto Islam del Corán y la Sunna es perseguida y castigada por las leyes fundamentales de la ley islámica. Los cristianos están condenados a muerte y el apedreamiento de la mujer adúltera todavía se practica en algunos pueblos en Irán. Arabia Saudita. La conversión de un musulmán a otra religión se castiga con la muerte. La Biblia es ilegal. Las celebraciones de Semana Santa son ilegales. Si un no musulmán entra a las ciudades santas de Medina y la Meca, es castigado con la muerte. Egipto. El Islam es la religión del Estado y la principal fuente legislativa, por consiguiente, las prácticas religiosas que están en conflicto con la ley islámica están prohibidas. Los musulmanes pueden tener problemas legales si se convierte a otra fe. Los no musulmanes deben obtener un decreto presidencial para crear un lugar de culto. Muchas familias cristianas son perseguidas por los musulmanes radicales. Iglesias coptas son quemadas. Kuwait. Registro y necesidad de aprobación estatal de los grupos religiosos. Los miembros de las religiones no autorizadas en el Corán no pueden construir lugares de culto. Está prohibida la educación religiosa distinta del Islam. Malasia. Bajo la ley de Malasia, el renunciar al Islam y convertirse al cristianismo debe ser registrado en el Tribunal de Justicia. Muchos cristianos convertidos prefieren el silencio en lugar de ir a los tribunales de Sharia, donde la apostasía o la renuncia al Islam se castiga con azotes, multas, encarcelamiento y hasta la ejecución de la pena más extrema, la pena de muerte. En este país donde los musulmanes son más de la mitad de la población, la renuncia al Islam se castiga con 1 a 5 años de prisión y una multa de $3.000. El matrimonio entre un musulmán y una no musulmana está prohibido por las leyes islámicas, y quien convierte a varios no musulmanes al Islam es recompensado con un apartamento, un automóvil, $2.700 y un premio mensual de $270. República de Maldivas. En esta isla paradisíaca visitada anualmente por miles de turistas, el cristianismo apenas es tolerado. Cuando los cristianos locales, alrededor de 300 en una población de 300.000, practican su religión, toman el riesgo de ir a prisión o peor aún si son descubiertos por las autoridades musulmanas. Las Biblias están prohibidas y los turistas pueden ser arrestados si tratan de importarlas a este país. Pakistán. La conversión de un musulmán a otra religión se castiga con la muerte. El proselitismo de los no musulmanes está prohibido. Los cristianos a menudo son encarcelados por blasfemia. El Islam es la religión oficial del país y en el tribunal, el testimonio de un cristiano es de menor importancia que el de un musulmán. La sección 295c del Código Penal prevé la pena de muerte para todo aquel que profana el nombre del profeta Mahoma. El testimonio de 4 musulmanes es suficiente. Esto promueve un ambiente en el que los musulmanes pueden sentirse libres de utilizar la intimidación y la violencia contra las minorías religiosas en beneficio propio. Del mismo modo, si un criminal musulmán viola a una mujer cristiana y ella dice que ha aceptado el Islam y se casa con él, el musulmán no es culpable en virtud de la legislación penal de Pakistán. Qatar. La educación islámica es obligatoria en las escuelas. El gobierno regula la publicación, importación y distribución de
Literatura religiosa no musulmana. El gobierno prohíbe el proselitismo no musulmán. Sudán. La conversión de un musulmán a otra religión se castiga con la muerte. Siria. La nación exige que el presidente sea musulmán y estipula que la jurisprudencia islámica es la fuente principal de la legislación. Compartir la fe cristiana no se recomienda porque es una amenaza para las relaciones entre los grupos religiosos. El riesgo de encarcelamiento es la cadena perpetua. A un cristiano no se le permite hacer proselitismo. Las iglesias que deseen llevar a cabo un servicio adicional deben obtener un permiso del gobierno. Los sermones son monitoreados rutinariamente, así como la recaudación de fondos. Yemen. El país prohíbe hacer proselitismo por los no musulmanes, así como conversiones. El gobierno no permite la construcción de nuevos lugares de culto si no son musulmanes. Persecución cristiana durante abril del 2013. 18 cristianos asesinados en ataque musulmán en Nigeria. 18 cristianos fueron asesinados por extremistas en un ataque de musulmanes en la aldea cristiana de Milla Bakbai, ubicada en el estado nigeriano de Plateau. Respaldado por extremistas islámicos en el interior y el exterior de Nigeria, estos extremistas han asaltado aldea tras aldea cristiana en la franja media de Nigeria y en las regiones del norte, dejando tragedia y destrucción a su paso. 24 de abril de 2013, Morning Star News. Pakistán. La violencia anticristiana daña a 18 cristianos. Al menos 18 personas resultaron heridas el miércoles 03 de abril cuando musulmanes enojados atacaron una docena de tiendas e iglesias cristianas en la ciudad de Gujranwala de Pakistán, contaron los cristianos al Bost News Live. 3 de abril de 2013, Bost News Live. Irán. Pastor es obligado a negar a Cristo o quedarse en prisión. Un pastor estadounidense condenado a 8 años en una prisión iraní por fundar iglesias hace una década en las casas de la República Islámica, recientemente escribió que los funcionarios de la prisión le dijeron que negara a Cristo o de otra manera permanecería encarcelado de forma indefinida, de acuerdo con la Red de Noticias Cristianas. 24 de abril de 2013, Joseph de Caro. Wordy News corresponsal. El Consejo marroquí exige la muerte para los apóstatas islámicos. Esta semana el Consejo Superior de Ulemas de Marruecos publicó la fatua para la pena de muerte de todos los apóstatas contra el Islam. Según la agencia France Press, el Consejo de Ulemas publicó el decreto religioso en idioma árabe en el diario del Akhbar al-Yawm. El gobernante dijo que los musulmanes que renuncian a su fe deben ser condenados a muerte. 24 de abril 2013, Joseph de Caro, Wordy News corresponsal. El Tribunal de Kazajistán ordena la destrucción de Biblias. Un tribunal de Kazajistán ha ordenado la destrucción de la literatura cristiana, incluyendo Biblias incautadas a un evangelista de la calle. Vyacheslav Cherkasov fue detenido por la policía en octubre por ofrecer literatura cristiana a los transeúntes. Los oficiales más tarde confiscaron sus maletas que contenían Biblias, otros libros religiosos y folletos. 21 de abril de 2013, Joseph de Caro, Wordy News corresponsal. Los cristianos de Siria afrontan la amenaza de aniquilación. Lo que está sucediendo actualmente en Siria es un desastre humanitario. Estoy en un estrecho contacto con los líderes de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Subrayaron la existencia de crímenes de genocidio que enfrentan los cristianos por su expulsión o eliminación de las zonas dominadas por el ejército libre de Siria, dijo Hilarión durante un discurso en la Universidad griega de Ersutalis, según un informe publicado en Rusia hoy. 18 de abril de 2013, Middle Christian News. Cristiano torturado por islamistas en una mezquita de Egipto. Washington, D.C., preocupación cristiana internacional. Una mezquita en los suburbios del Cairo fue utilizada por los extremistas islámicos para aterrorizar a los cristianos y los antiislámicos manifestantes en los suburbios de El Cairo en marzo. Los cristianos y los liberales están cada vez más preocupados con el fracaso de la hermandad musulmana para
Proteger a las minorías religiosas. Amir Ayad estaba en camino para unirse a los manifestantes cerca de la sede de la Libertad del gobernante de la Hermandad Musulmana y al Partido de la Justicia en los suburbios del Cairo el 22 de marzo, cuando fue detenido por un grupo de civiles que revisaban los vehículos en busca de armas. 24 de abril de 2013, Fox News. Musulmanes egipcios asesinan a cristianos con impunidad. La reciente violencia que provocó la muerte de al menos 6 cristianos coptos es solo una indicación más de que nada ha cambiado en el Nuevo Egipto, que muchos esperaban que traería justicia e igualdad. Los derechos de los cristianos son ahora prácticamente inexistentes en Egipto, mientras que a los autores musulmanes se les otorga impunidad. 25 de abril de 2013. Catholic Online. Malasia. El gobierno quiere disuadir a los cristianos. Cristianos en Malasia se enfrentan a un entorno que, aunque la persecución directa no es abierta, a menudo la vida se hace difícil. Recientemente se informó a los cristianos malasios que no podían utilizar la palabra Alá para referirse a Dios y que es ilegal dejar el Islam para convertirse al cristianismo. 19 de abril de 2013. CSW News. Musulmanes derriban los muros de una iglesia en Indonesia. Dikdi Castra, jefe de la policía del servicio civil, dijo que estaba simplemente siguiendo órdenes del distrito. También negó las afirmaciones de Jakarta Legal Aid Foundation y de los líderes de HKBP que él y los funcionarios de Bekasi fueron presionados por los islamistas. 29 de abril de 2013, Noticiacristiana.com. Somalia, cristiano converso, capturado y torturado por Al-Shabaab. Washington D.C., International Christian Concern, ICC, Al-Shabaab, una red terrorista vinculada a Al-Qaeda en Somalia, ha capturado y torturado a un converso al cristianismo. Perdido por varias semanas, se cree que Hassan Guyed, de 25 años, se encuentra en una base de Al-Shabaab en Bulomere, Somalia. 19 de abril de 2013, Christian Concern Internacional. Musulmanes queman 100 casas de cristianos en Pakistán. Lahore, Pakistán. Una multitud de unos 3.000 musulmanes incendiaron unas 100 casas de cristianos en el distrito de Badami, Bagh de Lahore, por un caso de supuesta blasfemia. 17 de abril de 2013, noticiacristiana.com. Cristianos crucificados al sur de Sudán. Los cristianos de Sudán ahora están instando a la ayuda internacional después que 7 creyentes fueron crucificados por un grupo de rebeldes cerca de la frontera con Uganda. Los aldeanos encontraron los cuerpos de los cristianos cerca de la ciudad de Nzara, al sur de Sudán. De CBN News. Cristianos que viven en Malí continúan sufriendo a medida que son desplazados por el conflicto que asola actualmente el centro de Malí. Muchos de los cristianos tuvieron que elegir entre la falta de vivienda y la persecución a manos de los yihadistas. De acuerdo con algunos de ellos, si no hubieran huido habrían sido asesinados por los islámicos que actualmente tienen el control de la mitad del país. Ahora bien, los cristianos se enfrentan en una lucha diaria por la comida y agua. ¿Cuándo terminarán sus sufrimientos? De CBN News. Asesinan a pastor cristiano en Somalia. El pastor cristiano Abdi Belli fue asesinado a tiros en una emboscada en el principal mercado de Garissa, mientras que otro líder de la iglesia de Somalia, Ibrahim M. Makuni, quedó herido por las balas. Abdi había dicho: «Yo amo a Jesús más que a nada. No voy a vivir para siempre en este mundo y quiero dejar un legado vivo para los demás cuando no esté en este mundo». Se sospecha que el autor del ataque es Al-Shabaab, un grupo militante islamista. De noticiacristiana.com. Kenia. Atacan una emisora cristiana y matan a una persona. Hombres armados sin identificar dispararon y mataron a una persona, hirieron a otras 2 y quemaron parte de una emisora de radio de una iglesia pentecostal en Kenia durante la emisión de un programa que comparaba enseñanzas de la Biblia con el Corán. De noticiacristiana.com.